Buenos días a todos. Antes de empezar el orden del día del Pleno, como todos sabéis, en las últimas horas estamos teniendo en las puertas de Europa pues un conflicto armado que la verdad que nadie quisiera que se hubiese pues, cometido, ¿no? esa invasión, en este caso de este país, de Ucrania. Ya por las noticias que vamos recibiendo, ya pues tenemos más de 100 muertos, 200 heridos, más de 100.000 desplazados. Es decir, son en 24 horas muchas las personas que ya han perdido la vida y que están heridas y que están sufriendo en ese país. Y también pues quería mostrar, y también por parte también de algunos grupos, como me comentaba el señor Bernat, mostrarnos pues nuestra solidaridad, nuestro apoyo, en este caso al pueblo ucraniano, tanto todos los millones de ucranianos que viven en su país como los que viven en nuestra ciudad y en España. Pues mostrarnos con un minuto de silencio nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro pensamiento hacia ellos, nuestra oración, todo lo que podamos manifestar, ¿no? Como parte de Callosa de Segura, ¿no? Para que, por una parte, pues, ese apoyo moral a las personas y también pues que ojalá no que surta efecto pues todo el movimiento que esperemos que haga también la Unión Europea y otros organismos para que pues esta barbarie termine cuanto antes. Si os parece, pues nos ponemos en pie, guardamos el minuto. Bueno, pues vamos a dar comienzo al orden del día de este pleno extraordinario. En primer lugar, tenemos el punto número 1, aprobación del presupuesto 2022. Tiene la palabra el señor secretario. Buenos días a todas y a todos. La Comisión Informativa de Operaciones, Finanzas y Medios dictaminó favorablemente por unanimidad de los asistentes la propuesta de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el proyecto del presupuesto general consolidado del Ayuntamiento 2022, que contiene los estados de gastos e ingresos por un importe total de 13.247.530 euros con 59 céntimos y las bases de ejecución del presupuesto y cuyo resumen por capítulos consta en el expediente. Segundo, exponer al público por plazo de 15 días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que se pondrá a disposición del público correspondiente a la documentación para que los interesados puedan examinar el presupuesto y presentar, en su caso, reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. Tercero, el presupuesto municipal se entenderá definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones o alegaciones. Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Tiene la palabra el señor Grau. Hola, buenos días a todos. Pues este año, igual que el año pasado, traemos a este pleno para su aprobación el presupuesto del ejercicio 2022.
Básicamente, yo este año no quiero hacerme tan pesado como el año pasado con explicaciones técnicas y repasando demasiado a fondo los temas de cada una de las partidas y demás. Quisiera decir que, bueno, pues que seguimos desgraciadamente manteniendo un poco la situación que teníamos el año pasado, tanto evidentemente la pandemia ahora a estas alturas está un poco más, parece que está remitiendo y que vamos a poder tener un cierto respiro también en las cuentas y en los números municipales, pero de momento seguimos necesitando cierto grado de austeridad y de reserva con respecto al presupuesto municipal. Quisiera decir que este año, evidentemente, con respecto al año pasado, el presupuesto del Ayuntamiento sufre una variación. El año pasado eran 12.591.000 euros, este año son 13.247.000 y hay un incremento de unos 656.000 euros con respecto al año anterior. Esto viene dado básicamente porque en el capítulo de los ingresos hemos tenido unos ingresos adicionales con respecto al año anterior en lo que son transferencias corrientes. En la participación de los tributos se nos ha incrementado un porcentaje que viene a ser un 2,5% aproximadamente con respecto al año pasado. Y de 5.040.000 que teníamos el año anterior hemos pasado a 5.600.000 y pico, 633.000 euros, vamos. En fin, estamos alrededor de 600.000 euros más que el año anterior y tenemos también un cierto incremento en el tema de los impuestos, en las tasas y precios públicos, que se compensan en parte también con el tema de la recaudación por impuestos directos e indirectos. En definitiva, básicamente lo que incide realmente en el incremento del presupuesto son esas transferencias corrientes de prácticamente la participación en los tributos del Estado. Eso, de alguna manera, también viene a ayudar a que pues, el Ayuntamiento pueda también plantearse hasta cierta medida o a compensar en cierta medida gastos que son necesarios también en este presupuesto. En el capítulo 1 hay un incremento de unos 360.000 euros del año pasado, de este año con respecto al año pasado. Básicamente son creaciones de algunas plazas y dotación de algunas plazas, como son las adecuaciones singulares de la Secretaría y la Intervención, y luego la creación del puesto de la plaza de tesorero que, como saben, legalmente estábamos obligados a tener en el Ayuntamiento y no estaba presupuestada en su momento. Luego hay una parte también que corresponde al incremento de un 2% aproximadamente de lo que han subido, según los presupuestos del Estado, los sueldos para los funcionarios y el personal laboral. Y luego hay otra parte que corresponde a una serie de productividades y gratificaciones que se plantean en el Ayuntamiento hacia el personal municipal en relación con pues, determinados esfuerzos que se están pidiendo debido a también la situación deficitaria de personal que tiene este Ayuntamiento. Luego hay un capítulo 2 que prácticamente son los gastos y bienes corrientes y servicios, que hay una disminución de un 8,96 respecto al año pasado. Eso básicamente viene dado porque también hay una reclasificación de algunos gastos. Había gastos como temas de Aqualia, que realmente era un crédito y que está contemplando como si fuera un gasto corriente, y entonces pues eso también al reclasificarlo, más algunas otras variaciones y ajustes que hemos ido haciendo con respecto a un mejor control del gasto que se está realizando desde el Ayuntamiento, pues también reduce un poco ese gasto corriente. Luego en el tema de gastos financieros también hay una disminución importante porque unas se van pagando créditos y otras pues también en este año tenemos básicamente las demoras en los intereses de demora de las sentencias judiciales están alrededor de 40.000 euros y también hemos dotado unos 13.000 euros para el caso de que no se pudiera terminar de arreglar o de solucionar el problema del crédito que tenemos para liquidar la deuda de Aqualia. Luego, en el capítulo 4, transferencias corrientes, básicamente estamos en
en un incremento de un 3 y pico por ciento, si no recuerdo mal, vale. Sí, hay un 3 y pico por ciento de este año con respecto al año pasado. Básicamente la diferencia viene dada también por un incremento en el coste del servicio de recogida de basuras y demás que se ha incrementado, y alguna otra partida más, pues el consorcio de bomberos, que hemos propuesto unos 30.000 euros más, en fin. Luego hay el capítulo 5, un fondo de contingencia que hasta ahora no se estaba contemplando y que viene a recoger atención de necesidades imprevistas y no discrecionales. Quiere decir, en un momento determinado, si hubiera que suplementar alguna partida porque no hubiera suficiente o porque ocurriese cualquier circunstancia que hiciera necesaria y que fuera imprevisible, pues pudiéramos atenderlo, y se han dotado 136.000 euros para esa partida. Hasta ahora nunca se había tampoco reflejado ese apartado. Luego, este año, con respecto al año pasado, también hay un incremento en el capítulo 6, en las inversiones reales del ayuntamiento, pasan a haber 422.000 euros. El año pasado, si no recuerdo, 260.000 aproximadamente. Todo esto, como ya saben, son previsiones iniciales y que, lógicamente, según las necesidades, pues se irán adaptando. Quiero decir, si hay una subvención para determinada inversión y esa inversión requiere que el ayuntamiento aporte una cantidad, pues evidentemente, si no está contemplado aquí, pues se habrá que hacer los ajustes. Por un lado está esa previsión de ese fondo de contingencia, que puede servir en parte para eso, y en un momento determinado, pues si hubiera que hacer ajustes, se harían en otros gastos. Y luego, básicamente, el capítulo 9, los pasivos financieros, que pasamos a 858.000 euros. Como saben, también había una deuda del ayuntamiento que se agrupó, eran 4 millones y pico, se nos dieron 2 años de carencia cuando nos obligaron a hacer esa agrupación de créditos, y en aquel momento, este año, en el 2022, se empezaba a tener que pagar, hubiéramos tenido que pagar 2 millones este año y otros 2 millones el año que viene. Tuvimos la posibilidad, porque teníamos los deberes hechos, y pudimos optar a un aplazamiento de esa deuda hasta 9 años. Hemos conseguido eso, y este año, pues en vez de pagar los 2 millones que tocaban, pagaremos 400.000 euros aproximadamente. Esos 400.000 euros son en parte también lo que, una vez descontado lo que hemos reducido por pago de deudas que se han hecho y demás, esto es lo que queda y hace que se incremente ese crédito, esa partida del capítulo 9, hasta los 858.000 euros. A grandes rasgos, esto es un poco los números del presupuesto. Yo vuelvo a insistir, hay un trabajo importante que se está realizando. Por un lado, vemos que en el capítulo personal se ha incrementado una cantidad relativamente importante, pero también es verdad que hemos tenido que dotar de determinadas plazas que no estaban contempladas. Tenemos una previsión de una oferta de empleo público que en breve seguramente estará disponible, habrá que empezar a trabajar con ella, y pues que se han contemplado también dentro de esas modificaciones del capítulo 1, pues ese incremento de la plantilla que se puede producir debido a eso. Y por otro lado, pues también tenemos una RPT en marcha que también está próximo a que se termine y se tenga que implantar, y con lo cual pues todo eso contempla una serie de actuaciones y de movimientos que habrá que hacer, y que también han sido un poco, de alguna manera, lo que ha incrementado ese capítulo 1. Pues básicamente esto es un poco. Ya sabemos que el presupuesto municipal es un presupuesto que, por mucho que traigamos aquí, ahora probemos esto, no es realmente o necesariamente no es cómo va a terminar. Esto es como empieza, como tenemos previsto que vaya a discurrir durante el año, pero evidentemente según se vayan produciendo modificaciones en las situaciones de las cuentas municipales y de los gastos y demás, pues se irán produciendo modificaciones también del presupuesto, y en su caso, en su momento, traeremos aquí esas modificaciones si corresponde para que sean aprobadas por el Pleno y se dará cuenta al Pleno. En principio, de mi parte, nada más. Creo que es un presupuesto bastante ajustado, como siempre.
que hemos contemplado la mayoría de las cosas que entendemos que son posibles o que puedan ocurrir y que puedan presentarse, pero independientemente de eso, pues nada, quedamos a vuestra disposición y esperamos vuestro voto favorable a estos presupuestos. Muchas gracias, señor Grau. Tiene la palabra el señor Maciá. Muchas gracias, señor presidente, señoras concejalas, señores concejales, señor secretario, señor interventor, aquellos que nos siguen. Desde Refibra, buenos días a todos, buenos días a todas. Yo me quedo con una frase que ha comentado el señor Grau como concejal. Dice, este es el planteamiento de lo que nos gustaría que pasara, es el inicio del presupuesto, que es la evaluación, o cómo plasmar las políticas que el equipo de gobierno quiere realizar durante este año en base a la aportación presupuestaria. A mí me gustaría hacer alguna evaluación, no tanto cuantitativa. Yo creo que hay algunas cosas que sí están bien y reflejan que las cosas van evolucionando bien, como ha comentado el señor Grau. Respecto, ha bajado la carga financiera, creo que es un trabajo de bastantes años y eso es muy positivo para nosotros. También el tema de regularizar el tema de la tesorería, con aquella reunificación de créditos que nosotros también apoyamos. Y creo que eso es bueno para el funcionamiento en el día a día de cómo articular el ayuntamiento. En cuanto a la evaluación de ingresos, a mí sí me gustaría destacar tres cosas. Uno, cómo se ha consolidado la recaudación de ingresos derivado del IBI a través de una regularización de valores cadastrales que acordamos entre todos los grupos en la legislatura anterior, tanto hay que decirlo, cuando se acuerda en una y cuando se acuerda en otra. La consolidación también al alza de los valores de los ingresos del Estado, que de alguna forma refleja que empieza a haber, uno, la subida de población, también se nota, y dos, el cómo empieza a funcionar o a recuperarse de una manera constante la economía del país, y ahí pues todo lo que nos toca del IBI, IRPF, impuestos de sociedades, pues nos va repercutiendo. Y el tema de la aportación del fondo de cooperación, de 182.000 euros de la Generalitat Valenciana, que a nosotros nos gustaría que fuese el doble, que la Diputación de Alicante también aportara, pero también viene muy bien para destinar a lo que el Ayuntamiento crea suficiente. Sé que la Diputación prefiere trabajar con los planes, que es lo que ha hecho con las inversiones que tienen reflejadas en el presupuesto, con los planes para la propuesta de remodelación de la policía y el tema del plan de trabajar el plan de accesibilidad. Respecto a los gastos, pues todos sabemos que el capítulo 1 es el que es, hay que trabajar con él, se refleja, y nuestro capítulo 1 refleja, y esto es impepinable, solo se puede ver ese incremento, y hay un incremento que sí es claro, que es el aumento que ha habido, sí, de los gastos derivados de salarios y seguridad social por parte del grupo de gobierno y de los asesores. No es significativo en el global, sí es significativo si miramos solamente esa partida, esa parte. Y donde entendemos que nos queda margen de trabajar políticamente es en el capítulo 2 y en el capítulo 4, las transferencias que hacemos y los gastos que hacemos. Desde nuestro punto de vista, entendemos que en el capítulo 2 se debería haber planteado mayores gastos que incidieran en dos cosas. Uno, trabajar a la gente más desfavorecida después de la pandemia y dos, trabajar la recuperación económica de una manera más clara, con dotación mayor de las partidas que hay pendientes para comercio, industria, asociaciones y demás. Me ha gustado mucho el tema de los 10.000 euros que hay previstos para el Plan Nacional de Teatro. No sé quién lo ha planteado, pero creo que es un acierto. Y en el capítulo 4, que es el de transferencias, sí nos preocupa una cosa, que es, nosotros venimos preguntando a la concejala de Cultura si se iba a seguir con el modelo de convenios con las entidades culturales. Vemos que en este presupuesto se dividen los entes en dos clases. Los que tienen convenio, que en este momento, Callosa Deportiva siempre lo tiene que tener, porque es por la idiosincrasia que tiene. El Patronato de la Pasión firmó el suyo, hay previsto un convenio con la Semana Santa, que creo que también debe tenerlo, pero sin embargo están en subvención la Filarmónica, la Escuela del Cáñamo y los belenistas. Nosotros creo que nos hubiera gustado que todos tuvieran convenio, porque de alguna manera les plantea un horizonte a medio plazo, a 4 años, porque las subvenciones al final trabajas año a año y los convenios, si los firmas a 4 años, pues te dan un horizonte temporal.
Respecto a las inversiones, como he comentado, vamos a hacer básicamente, excepto los 100.000 que está previsto de mejoras para edificios municipales, los que nos vienen apoyadas por la Diputación de Alicante. Y hay una cosa que sí he visto y me ha gustado bastante, que es el anexo de beneficios fiscales de nuestro presupuesto. Y aquí yo echo de menos los beneficios fiscales que hemos estado pidiendo desde hace ya 2 años en una moción o 2 mociones que ni siquiera se han informado y ni siquiera se han debatido sobre las propuestas para fiscalidad verde, que ahora con el problema del gas que vamos a tener en Ucrania y Rusia vamos a plantearnos qué va a pasar con nuestros suministros, y aquellas que planteamos también para el IBI asociado a hostelería y comercio. Nosotros vemos cosas positivas en el presupuesto, no compartimos gran parte de la distribución de los gastos del capítulo 4 y el capítulo 2 y no vamos a apoyar el presupuesto. Es nuestra posición y entendemos que podría ser bastante mejorable la parte política de respecto a los objetivos con los que hay que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macía. Tiene la palabra el señor Berna. Sí, hola, buenos días a todas y todos. Sin duda alguna, el presupuesto, el pleno del presupuesto es el más importante que celebramos durante el año. En él vamos a ver el dinero de los callosinos y lo vamos a tratar de administrar. Este dinero pertenece a todas y todos, por lo tanto tenemos que cuidarlo. Lamentamos, aunque el señor concejal de Hacienda ya me explicó que no podía ser antes, lamentamos tener tan poco tiempo para haber estudiado los presupuestos. Vosotros lo estáis estudiando pues semanas, quizás meses, y nosotros hemos tenido escasamente una semana para hacer un estudio, vamos, como se merece esto, que como decía, es el acontecimiento, es el pleno más importante, porque estamos jugando con el dinero de las callosinas y los callosinos. El presupuesto es de 13.247.530 euros. El presupuesto se trae para su aprobación, es un presupuesto, a nuestro entender, poco ambicioso, continuista y cosa normal, entendemos, cosa normal de este Gobierno, que se conforma con poco, no tiene grandes proyectos. Estos presupuestos aumentan en 656.000 euros al anterior y aumenta debido a mayores ingresos, que son la aportación que sube del Estado de 554.000 euros por obra y gracias del Gobierno. Ese Gobierno que tampoco nos gusta, que ese Gobierno socialcomunista, pero nos ha aportado 554.000 euros más de lo que teníamos hasta ahora. La aportación del Gobierno autonómico en servicios sociales, que suben 50.000 euros. Otro Gobierno de izquierdas que está haciendo gestiones y que está haciendo que tengamos más medios. Las tasas por el centro de día, conocido como la sentencia Donus, que permite unos ingresos de 42.000 euros. Unos ingresos que se deben a que el anterior Gobierno municipal de izquierdas también levantó la liebre. Si no, esos 42.000 euros no hubieran aparecido. Se les pilló, como se suele decir aquí en Callosa, se les pilló con el carrico del helado. Y por último, las mesas y sillas de bares, que aportan 40.000 euros. Estos elementos son los que justifican el aumento de los presupuestos. Pero a nosotros nos surgen unas preguntas. En el programa 912, órgano del Gobierno, se pone la misma cantidad en retribuciones a la Corporación y a la Seguridad Social que en el presupuesto de 2021. Idéntica cantidad incluso en los céntimos, es decir, está cuando el año anterior el alcalde no tenía dedicación exclusiva porque tenía pluriempleo o lo que sea, y este año sí la tiene la dedicación exclusiva. Nos gustaría que me imagino que esto tenga una explicación.
También en el programa 912, asignación a grupos políticos, en la partida de gastos aparecen 16.800, mientras que en las bases de ejecución figura un cuadro con un importe de 19.800, que es lo que había hasta ahora. No sé si es un error o tendrá alguna explicación. En el capítulo de inversiones aparecen muchas partidas con 1.000 euros. Suponemos que será una previsión de poderlas concretar en un futuro si surge algún trabajo en esas cosas. Pero aparecen otras cantidades muy detalladas, hasta con céntimos. Algunas son la mejora de accesibilidad urbana, con 92.950 euros. Otra es obras de remodelación y edificios de la policía local, con 148.000 euros, entre otros, hay alguno más, pero se debe a que ya tenéis el contenido de esas obras con memorias valoradas. Si es así, por favor, nos gustaría tener acceso a esos expedientes. Y de momento nada más. Vale, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Raimundo. Señor presidente, señor secretario, señor interventor, señoras y señores concejales, señoras y señores, buenos días. Antes de comenzar con mi exposición, yo quisiera hacer un recordatorio al Grupo de Izquierda Unida. Miren ustedes su portavoz de Izquierda Unida en el pasado pleno del, si no recuerdo mal, 8 de febrero de 2021, en el que se aprobaron los presupuestos anteriores. Él justificó su abstención diciendo que los presupuestos que se presentaban eran unos presupuestos para salir del paso. Y bueno, él justificó de esa forma su abstención y a continuación de eso también dijo que presentarían ustedes algunas enmiendas más adelante. Pues les voy a recordar o les voy a decir que las enmiendas que ustedes presentaron fueron 0 enmiendas, ninguna. Por lo tanto, bueno, a partir de ahí ya voy a explicarles mi motivación sobre el punto en cuestión. Mire, cuando aprobamos los presupuestos del pasado ejercicio 2021, dije que no era momento de reproches políticos, que desde la perspectiva de estos años tan complicados que estamos sufriendo con la pandemia del COVID y con la DANA, la famosa DANA, pues eran momentos de comprensión y de arrimar el hombro para ayudar, no de poner zancadillas y entorpecer. Nuestro agradecimiento a quienes desde su comprensión optaron por lo primero, dejarnos trabajar para hacer, en la medida de lo posible, nuestro trabajo. Nos habremos podido equivocar en algunas cosas, nadie es perfecto, pero estoy seguro que en la mayoría hemos acertado. Hemos hecho nuestro trabajo desde el esfuerzo personal y la honradez, y en beneficio de Callosa de Segura y de todos sus ciudadanos, como es obvio. Contamos con unos presupuestos para el ejercicio 2022 de 13.247.530 euros, que presentan una buena estabilidad económica, con un aumento respecto al ejercicio anterior de 655.974 euros, viéndose incrementados sustancialmente por los principales capítulos del presupuesto, como son el 1, el 4, el 5, el 6 y el 9. Este equipo de gobierno lleva ya bastante tiempo trabajando desde las distintas concejalías, con todos los departamentos, Tesorería, Secretaría de Intervención, el concejal de Hacienda, transmitiéndoles nuestras necesidades que cada una de las concejalías precisa,
en función de las necesidades que nos van demandando los ciudadanos de Callosa de Segura. A la vista de ello, se ha llegado a la conclusión final de la elaboración del proyecto del presupuesto general del Ayuntamiento de Callosa de Segura para el ejercicio 2022, que hoy el concejal de Hacienda nos presenta para su aprobación. Insisto en el comentario que en repetidas ocasiones he manifestado y que no es otro que para que algo que no ha funcionado bien durante tanto tiempo empiece a funcionar correctamente, precisa de un tiempo considerable. Y ese tiempo no es ni un año, ni dos, ni tres, ni cuatro. Lo importante era tomar la decisión de cuándo empezar con ese cambio, y ese cambio ya empezó. Ahora toca seguir trabajando y seguir pidiendo que nos dejen trabajar para que la duración de ese tiempo al que hacía mención anteriormente sea el menor tiempo posible y el árbol empiece a dar sus frutos, en beneficio, como he dicho antes, de todos los ciudadanos. Por eso este Grupo Municipal Ciudadanos Callosa de Segura va a dar su visto bueno al presupuesto de la aprobación del presupuesto del año 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raimundo. ¿Intervenciones? Señor Grau. A ver, yo quisiera aclarar varias cosas. Por un lado, el presupuesto llevamos, pues yo le diría que nuestra intención real era en noviembre del 2021 haber aprobado el presupuesto. Evidentemente nos hemos venido aquí a este momento por muchas circunstancias, entre ellas problemas de personal, que cuando no tenemos el personal suficiente en determinadas dependencias municipales y cuando tenemos que recurrir a donde podemos para poder, pues a veces para poder trabajar y gestionar, pues resulta que se nos complican las cosas. Bien, yo quisiera empezar por contestar algunas de las cosas que se han planteado aquí. Dice el señor Maciá que la Generalitat Valenciana aporta efectivamente exactamente lo mismo que el año pasado y que el anterior. Es decir, seguimos manteniendo una aportación de 182.000 euros desde ya hace varios años. La Diputación, dice usted que no apoya. Yo le digo que en la Diputación ha aprobado prácticamente, no hemos recibido todavía el dinero. ¿Cómo? Bueno, escuche, yo en principio la Diputación, independientemente de los planes específicos de lo que sea, hay una aportación para cooperación y para municipios de 115.000 euros, aproximadamente, que va a salir y que en breve vamos a tener y tal. Evidentemente no están todavía recogidos aquí en este presupuesto, pero ya les anticipo que en breve, una vez que se ha hecho la liquidación ya del presupuesto de ejercicio 2021, en breve se producirá una modificación de créditos en la que con cargo a los remanentes se incrementarán determinadas partidas del presupuesto que se han quedado, pues en algunos casos escasas y en otras que, pues como decía el señor Bernat, que nada más que tiene una partida con 1.000 euros y demás, evidentemente son partidas que entendemos que una vez que tengamos el remanente haremos los ajustes para que esas partidas tengan también las dotaciones necesarias para poder acometer proyectos de inversiones que tiene que hacer este ayuntamiento, nos guste o no nos guste. Bien, me dice también el tema de convenios y demás, en el capítulo 4. Pues quisiera decirle que efectivamente la Filarmónica tuvo en su día un convenio, se terminó, empezó la pandemia y toda esta historia, se ha ido posponiendo, tampoco se han hecho demasiadas actividades por algunas de estas asociaciones y entonces se ha ido quedando ahí un poco atascado eso. Es la idea, la intención de que al final ese convenio con la Filarmónica también se termine. De hecho, hay la dotación que hay puesta en el presupuesto para la Filarmónica, que básicamente quisiera decirle que corresponde exclusivamente a la escuela de la Filarmónica. El resto entendemos que son contrataciones que se tienen que hacer como cualquier otra contratación. Habrá que ver las posibilidades de que la Filarmónica, pues las que pueda quedarse, porque posiblemente sea la banda más importante, además municipal y de mayor tanto prestigio como de personal, o de personas que pueden actuar, pues será posiblemente que se pueda adjudicar la mayoría, pero de muchos de esos contratos, pero evidentemente evidentemente nosotros tenemos que abrir la puerta a que sean otras entidades también las que participen en esas actividades que organiza el ayuntamiento. El tema de los belenistas, si no recuerdo mal, está ya firmado el convenio con ellos.
Y el tema de la Semana Santa, pues también estamos trabajando y posiblemente en el momento que tengamos el presupuesto aprobado, pues en breve se firme con ellos también el convenio correspondiente. Hay otro tema que es, bueno, se ha olvidado o ha pasado de él un poco, no digo intencionadamente, digo, es posible que se haya despistado. Es el tema de Cáritas, que también viene reclamando un convenio y que lleva años y que ya lo comentamos aquí en una ocasión, ese tema de que, bueno, pues había habido convenios para Cruz Roja que también hace una labor social pues tan positiva como pueda ser seguramente la de Cáritas. En cambio, en unos casos sí y en otros no se había firmado el convenio. Pues eso es un tema que tenemos en cuenta para también resolver en este ejercicio y con el presupuesto. Hay el tema de los beneficios fiscales, pues sí, efectivamente. Hasta ahora no hemos podido hacer porque, pues no lo sé, creo que estamos demostrando cómo está el ayuntamiento de necesidades. Y entonces ese es un tema que abordaremos seguramente en breve. Miraremos el tema de las propuestas que se hicieron en su día para beneficios fiscales por tema de verde y por algunos temas de este tipo. Y lo que haremos será informarlos y ver hasta qué punto tenemos capacidad de poder sacar eso adelante y si es un tema interesante, positivo y realmente tiene una incidencia relevante en los ciudadanos, pues seguramente se adoptarán las medidas que sean pertinentes. Y luego ahí me ha parecido entender que hablaba de que en el capítulo 1 había un incremento, o sea, había, por decirlo de alguna manera, el apartado de los sueldos de la corporación tiene una incidencia muy negativa en el presupuesto. Es decir, tenemos la misma incidencia que teníamos en el anterior. Ha dicho el señor Bernat que lo ha visto y que le parece que seguimos, que cómo puede ser. Pues mira, puede ser porque en el presupuesto del año 2021 ya estaba previsto que el sueldo del alcalde había subido, no subió por las circunstancias y se subió más tarde y bueno, ya estaba contemplado esa modificación. La parte de las aportaciones a los grupos municipales, si no recuerdo mal, como hay una parte fija y una parte variable, quiere decir que cada grupo municipal en función tiene una parte fija de asignación. Y luego hay una parte que va en función de los plenos y de asistencias y de una serie de cuestiones, de los concejales que tiene de más y de determinados momentos que pueden haber alguna circunstancia. Yo no sé si efectivamente hubo un error en algún momento determinado. El caso es que eso, un poco en función de lo que se ha producido de coste en el año anterior, pues seguramente se ha calculado para este ejercicio, ¿vale? En principio, hay un tema también de que me dice el señor Bernat que el presupuesto es continuista y demás. Bueno, yo quiero decir también que es que los presupuestos de un municipio, quiero decir, no se pueden inventar cosas. Es decir, aquí no somos el Estado, aquí somos un municipio relativamente pequeño con unas necesidades básicas y con unos ingresos prácticamente fijos. Cuando hay incremento de los ingresos, pues intentamos repartirlos y distribuirlos de la mejor forma posible para poder sacar adelante las necesidades del ayuntamiento. Y cuando tenemos algún ingreso extraordinario, intentamos hacer un poco más en determinadas cosas. Aquí, este ayuntamiento, por suerte o por desgracia, tenemos muchas necesidades de infraestructura e de inversión. O sea, independientemente de las necesidades de personal, que estamos en ello de corregir, hay un tema que yo no sé si ustedes han pensado en alguna ocasión, que toda la red de saneamiento de este municipio está prácticamente para levantarla entera y ponerla nueva. Cuando pones un parche aquí, al día siguiente se levanta uno allá. Entonces, solamente eso, así una estimación, así a grosso modo, con 30 o 40 millones de euros no sé si podríamos arreglar todo lo que es el saneamiento de este municipio. Entonces, evidentemente, nosotros no podemos acometer todas esas inversiones de golpe y vamos haciendo lo que podemos, pidiendo dinero por donde podemos para que nos ayuden a esas infraestructuras, a poder ponerlas en marcha y, por otro lado, haciendo la aportación municipal que corresponda para poder cubrir lo que no nos van a dar en otros sitios. Con lo cual, si todo eso lo vamos restando en los ingresos, llega un momento que nos quedamos con lo justo para poder atender las necesidades.
Me dice que la aportación el crecimiento de la participación de los tributos del Estado, que es el gobierno que es muy bueno, nos quiere mucho y nos da el dinero, pues este año 500, 600.000 euros porque en fin, porque se han mostrado magnánimos, la economía va muy bien y entonces nos van a dar ese dinero. Mire, ese dinero básicamente son un 13%, que corresponde al IVA que reclamamos en su momento, ya reclamamos aquí que se nos debía una cantidad de dinero por el tema del IVA, pues bueno, se han mostrado magnánimos en decir, vamos a pagaros una parte de lo que os debemos. Y entonces, pues ahí nos viene un dinero por ese motivo. Eso no es que nos estén regalando nada ni que el gobierno esté haciendo ninguna gracia, es simplemente que era justo y era lógico que ya se acometiera la solución de ese problema. Me dice también el tema de Domus. Pues sí, efectivamente. Domus, al final, un juzgado ha dicho que nos tiene que abonar 41.000 y pico, 42.000 euros aproximadamente. En su día se le reclamaban 250.000 euros. Como fueron, el anterior equipo de gobierno fue muy rápido y muy ágil en reclamar esa cantidad, se prescribieron derechos de bastantes años atrás de este tema. Es decir, con Domus, quien hiciera el convenio en su momento lo hizo de una manera, no tuvo en cuenta que había un personal municipal con un vehículo municipal que estaba atendiendo un servicio que correspondía a la empresa Domus. Como no se hizo eso en su momento, posteriormente se detecta ese error y se reclama esa deuda, ese dinero. Cuando se reclama han pasado años y hay una serie de años que están prescritos. Y entonces ahora lo que nos dicen es, pues de los años restantes, primero como la dedicación de ese trabajador con ese vehículo a la prestación de servicio que hacía o que tenía que haber hecho Domus no era al 100% y lo que se estaba reclamando era al 100%, pues por un lado descontaron el 50% aproximadamente de eso. Y además, como se prescribieron unos derechos de unos años, al final los 250.000 se han quedado en unos 42.000. Los órganos de gobierno, los sueldos, pues ya se lo he comentado, lo mismo que he dicho antes, la asignación a los grupos políticos, lo que lo he comentado, y lo de las inversiones con las partidas de 1.000 euros es lo que le he comentado también. Hay una serie de cuestiones, de partidas que se han mantenido con una cantidad mínima, porque entendemos que habrá la mayoría de esas partidas se incrementarán ahora con la modificación de créditos que se hará una vez que tengamos el remanente concretado. Yo les anticipo que si no recuerdo mal, son alrededor de 1,5 millones lo que va a haber de remanente para suplementar las partidas y, por tanto, creemos que se va a poder trabajar bastante mejor y se van a poder hacer más cosas de las que aparecen en el presupuesto. Por eso decía que entre eso algunas ayudas como la de la IPU de unos 100 y pico mil euros y alguna cosa más vamos a poder dar un impulso importante a las cuentas municipales. Pero claro, hasta que no hemos tenido la liquidación, pues no hemos podido tampoco contemplarlo en el presupuesto del Ayuntamiento. Creo que con esto, pues ya le digo, hay muchas cosas. Es que a veces me duele tener que hablar y comentar todos estos temas y repetirlos. Ya creo que lo dijimos el año pasado, tenemos deudas, ahora se nos ha confirmado, por ejemplo, que hay una sentencia en el tema de ADIF, que son casi 2 millones de euros, que la sentencia dice que en principio no vamos a cobrar esos 2 millones de euros. Queda anulado el procedimiento que se hizo en su día y nos abre la puerta a que se pueda iniciar otro tipo de procedimiento. Y en eso estamos. O sea, evidentemente vamos a seguir luchando por conseguir que ese dinero pueda venir o no a Callosa. Pero de momento lo que tenemos es una sentencia definitiva, de momento, que dice que ese dinero no vamos a cobrar. Con lo cual, el planteamiento que se hacía en su momento de intervención y demás de que esos derechos habría que prescribirlos, por decirlo de alguna manera, corresponde eso a un dinero que de alguna manera se incorporó a los ingresos del Ayuntamiento
y que de alguna manera en aquellos momentos pues se atendieron. Yo no digo los gastos que se atendieran con aquel dinero no fueran necesarios, digo que el dinero prácticamente no lo gastamos antes de tenerlo y ahora pues se nos confirma que no tenemos el dinero. En el tema de Siren pues tenemos algo parecido, una sentencia por ahí que está recurrida y estamos pendientes de que al final haya una sentencia definitiva, pero de momento también las expectativas de momento son bastante negativas en ese sentido. Entonces, nosotros estamos haciendo unas cuentas que son bastante realistas, son bastante ajustadas a lo que tenemos y a las realidades que se nos plantean. Luego, posteriormente, evidentemente, si surgen ocasiones, pues las aprovechamos. Es decir, hemos tenido una obra que inicialmente no podíamos, seguramente no hubiéramos podido atender, que era la obra del colector de la estación, y al final esa obra, pues pidiendo ayudas y subvenciones por aquí y por allá, hemos podido atenderla y además complementar, porque hizo falta más dinero de lo que se había previsto en su momento y se ha podido completar la ejecución de esa obra. Quiero decir que no solamente hacemos los presupuestos para, evidentemente, venir aquí y hacer una declaración de intenciones, como decía el señor Macías, hacer una declaración de intenciones, pero además luego trabajamos para que esas intenciones al final se cumplan y que luego además lo que no estaba ni siquiera previsto ni pensado también tengamos margen de maniobra y tengamos capacidad de reacción para poder resolverlas, como ha sido con esa obra del paso de la estación. Entonces, eso ya le digo, últimamente pues se ha arreglado el paso de la estación, pero seguimos teniendo dificultades en el saneamiento por todo el pueblo. Y bueno, pues es otro plan de infraestructuras que estamos ahí intentando poner en marcha y seguir trabajando para resolver esos problemas. Siento que no les gusten nuestras cuentas, pero en fin, es lo que hay. Gracias. Muchas gracias, señor Grau. Había pedido también primero señor Bernal y luego señor Macías. Yo, muy breve. El hecho, señor Pedro, el hecho de que hagamos algún comentario o alguna crítica a los presupuestos, primero, que yo no me he pronunciado, todavía no he dicho que no iba a votar, y el hecho de que le haga esos comentarios no es que no arrime el hombro para que Callosa vaya mejor, porque da la impresión que si los que voten el presupuesto son los que están por Callosa y los que quieren arrimar el hombro para que Callosa avance, y si no estás de acuerdo, eres alguien que pones obstáculos para que no avance el pueblo. Y después, señor Trino, el tema que le he planteado también en el programa 902 asignación, igual no lo he oído y no lo he entendido, perdón si es así. A los grupos políticos en la partida de gastos aparecen 16.800 euros, mientras que en las bases de ejecución figura con un cuadro de importe de 19.800. Eso es la parte que se dedica a los grupos y a los concejales, no a las asistencias de pleno. No entendemos la diferencia. Eso creo que debe de ser un error. Puede ser un error, o yo que no lo entiendo bien. Ahí hay un error, a mi entender, de 3.000 euros justos, exactos. Es decir, a los mismos concejales, la misma asignación, 150 euros o 100 euros más 50 por concejal a los grupos y suma un total de 19.800 euros, pero en el otro lado tienen ustedes asignados 16.800, es decir, 3.000 euros menos. No sé, es lo que estoy intentando aclarar, si es un error o yo que no hay algo que yo no soy capaz de entender. Yo creo que es un error, pero si no, claro, no lo plantearía. Vale, gracias. Muy bien, señor Bernal, va a estar el interventor también viendo a ver si hay algún error de tipo de transcripción. Señor Macías. Gracias, señor presidente. Yo dos aclaraciones muy rápidas. He comentado el tema de la Asociación de Belenistas porque en el listado no pone convenio, pone aportación. Por eso lo he puesto en el lado de las subvenciones y no en el de los convenios. Y segundo,
importante. No sé si no me he explicado bien. Yo sé perfectamente que Diputación aporta y aporta mucho a todos los municipios. Lo que planteaba es que normalmente trabaja con planes. Plan más cerca, plan de obras y servicios, donde te marca hacia dónde está dirigido el dinero y de qué manera se tiene que el objeto del plan. Hay dos inversiones en este presupuesto que están dentro del plan de obras y servicios, que son el tema de la comisaría y son el tema del plan de accesibilidad. A eso me refería. Y obviamente hay otra serie de subvenciones que vienen para gasto corriente en otros programas. Pero era la diferenciación que quería hacer, no que no mandaran dinero porque sé que mandan. Espero que ese plan que ahora ha puesto en marcha, que ha comentado, pues funcione de una manera más rápida que las ayudas de la DANA y nada más. Sí, muchas gracias, señor Grau. A ver, en principio, pues entiendo que puede ser que haya alguna, pues no lo sé, al transcribir a la cuenta, a la base de ejecución, se haya transcrito mal ese importe. Lo que sí que le digo es que yo me comprobé personalmente las dos partidas, la de tanto la asignación a los grupos que había en el presupuesto como la otra, y esas son las correctas, en principio. Por otro lado, en cuanto a lo que dice señor Macián, el tema es el siguiente. Nosotros en el tema de la DIPU que comentaba, ha surgido diferencias entre la Generalitat y tal con el tema del fondo de cooperación y con este tipo de cosas. Entonces, la DIPU lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, hacer una especie de fondo de cooperación complementario. Y entonces, esos 100 y pico mil euros corresponden a esa diferencia, puesto que la Generalitat no sube el fondo de cooperación, lo que ha hecho la DIPU, de alguna manera, es decir, pues complemento con 100 y pico mil euros más un fondo extraordinario directo por cooperación, ¿vale? Entonces, básicamente, esa es la idea del fondo de cooperación, ¿vale? Nada más. ¿Alguna cuestión más relativa al presupuesto? Con respecto a lo que está hablando el señor Bernat de la asignación a grupos, ahora no es posible, me refiero, a comprobar realmente si hay algún descuadre y demás, porque son varios los documentos que hay que ver y modificar. No obstante, si se viera, como bien apuntaba el señor concejal de Hacienda, tendremos un pleno también donde se habrá modificaciones de presupuestarias. Si realmente hubiese ese desfase, pues se modificará o las bases o el estado de gastos en este sentido, ¿vale? Antes de pasar a la votación, yo simplemente, porque yo creo que de recibo en este sentido, agradecer el trabajo del concejal de Hacienda, el señor Grau, porque la verdad que se lleva trabajando con los medios en los que disponemos este ayuntamiento, que cada vez son más y mejores, pero no son todavía los suficientes. Gran trabajo que se ha hecho desde el área de Hacienda, de intervención, junto con el equipo del área a nivel de funcionarial, porque bueno, no es fácil cuadrar unas cuentas municipales y encima pues también con todas las mejoras o con todos los beneficios que se han hablado durante este debate, cuando se ha aumentado más de 650.000 euros con respecto al año anterior, tanto en ingresos como en gastos, cuando se han aumentado esas inversiones reales, con esa partida para imprevistos. El aumento de gasto de personal también se debe a los porcentajes que el Gobierno establece en los presupuestos generales del Estado, que hay que subir a todos los trabajadores públicos, eso por ley tenemos que hacerlo. Incluso la ley y los presupuestos lo dicen que también para el gasto político, cosa que nosotros no se ha aplicado en este mandato nunca en ningún año. No sé yo si otros ayuntamientos de mi partido o de otros partidos de otros signos políticos sí que se han acometido esas subidas o no. Aquí en Callosa, mientras que estamos nosotros, nunca nos hemos aplicado esas subidas que por ley nos da el Gobierno del Estado. Y como digo, como se ha podido ver y se ha podido explicar, son unas cuentas reales, que es lo que importa, ajustadas a la realidad de nuestro municipio. Y digo reales porque es importante, ¿no? Como bien decía también el señor Grau, los ingresos, que somos muy prudentes y cuidadosos a la hora de establecer los ingresos. No podemos poner grandes cantidades de ingresos como se venía haciendo para que luego descuadren. Resultado también de las cuentas que se vienen haciendo bien en este ayuntamiento, como el año pasado, 2021,
es ese anuncio por parte del concejal de Hacienda de un remanente real de casi o más de 1,5 millones de euros, es decir, dinero que va a suplementar este presupuesto, es decir, que ya no será solamente un aumento de 650.000, sino de 1,5 millones más. Yo creo que eso es fruto del buen trabajo que se lleva realizando, como digo, desde el área económica, el área de Hacienda y desde todos los concejales, que si bien hemos estado también conteniéndonos el gasto en lo posible durante estos años, pero no hemos dejado de trabajar y de seguir hacia adelante. Aquí lo que importa, porque los impuestos no son de ningún gobierno, son de los ciudadanos de Callosa. Es decir, todos pagamos nuestros impuestos y está quien los recauda. Nosotros recaudamos IBI, otros tipos de impuestos locales, otras tasas. IRPF lo recauda el Estado y lo revierte también las autonomías. Los ingresos son de todos. El tema es cómo se gestiona el dinero de todos los callosinos. Y luego también hay que ver, ¿no? También lo explicaba bien el señor Grau, la cuestión de cuando nos embarcamos en empresas como el tema de Domus. Es cierto que se ha quedado en 45.000, pero es que había que restarle a esos 45.000 los 15.000 euros de gastos judiciales que nos ha repercutido el Ayuntamiento. Es decir, que también cuando uno se mete en esos líos, también tiene que ver que gastos judiciales, todo lo que conlleva, si 45.000 le quitamos 15.000, pues al final nos quedamos en que ese aumento pues es bienvenido sea, y está claro, y es de los callosinos, pero si las cosas se hicieran bien, quizás se hubieran ingresado todos, ¿no? Y las inversiones al detalle. Gracias. Si quieren, nos retraemos a la historia de otros gobiernos. Vale. Las inversiones están al detalle. Hay dos que están al detalle, que son proyectos de accesibilidad y jefatura, porque están publicadas en el BOP, yo creo, de hace 2 años, cuando la Diputación Provincial de Alicante publicó los proyectos que el Ayuntamiento de Callosa de Segura había establecido. La calle San Bruno, que ya se ejecutó, proyecto de accesibilidad, proyecto de saneamiento y jefatura. Están publicadas las cantidades exactas, las aportaciones municipales y las aportaciones de Diputación cuando se aprobó el Plan Planifica, que recuerdo que fuimos a la presentación justamente en la semana o 2 semanas antes del inicio del COVID. Y todo está ahí. Y de nuevo, también finalizo mi intervención como viene al principio, agradeciendo y reconociendo el buen trabajo realizado por el señor Grau y por toda el área de Economía y Secretaría, es decir, que aquí hay muchas áreas implicadas, Secretaría, Intervención, Tesorería, estamos todos trabajando en buena dirección y se ha hecho todo lo posible para que, ajustándonos a las realidades del Ayuntamiento, todos los grupos de la corporación pudiesen tener la documentación incluso antes de que se convocara la comisión informativa. Me consta que el señor Grau también habló con los diferentes miembros portavoces de los grupos para que ya desde el viernes pasado, desde que se cerró el expediente, se tuviera acceso, aun cuando no estaba todavía o se iba a convocar la comisión informativa. Es decir, que toda la disposición por parte del Gobierno ha estado para que todos se sintieran partícipes del presupuesto. Yo, sin más, vamos a pasar a la votación. Ha sido el debate, he dejado que todo el mundo pues, pudiese exponer sus pretensiones, sugerencias y demás, y ahora toca el momento importante, que es el de la votación del mismo. Por ello vamos a pasar a la votación de esta propuesta de acuerdo de la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Callosa de Segura de 2022. ¿Votos a favor del mismo? ¿Votos en contra? No hay ninguna abstención. Queda aprobado por mayoría absoluta de los asistentes el presupuesto de Callosa de Segura 2022. Segundo punto del orden del día. Aprobación de los pliegos para la concertación de operación de crédito. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Operaciones Financieras y Medios dictaminó por unanimidad de todos los asistentes la propuesta de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar los pliegos de condiciones para la concertación de la operación de crédito y disponer la apertura del procedimiento de licitación a los efectos de que los interesados presenten sus proposiciones. Segundo, publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante y plataforma de contratación del Estado
con toda la documentación integrante del expediente, en particular los pliegos que reúnen las condiciones de la nueva operación. Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Tiene la palabra el señor Grau. Buenas de nuevo. El tema que nos trae aquí ahora con este punto es algo que hace referencia a lo que ya aprobamos en diciembre, el 17 de diciembre, para llegar a un acuerdo con Aqualia y transformar ese crédito que teníamos con Aqualia en un crédito financiero, como una entidad. Por supuesto, para poder llegar a ese punto tenemos que elaborar unos pliegos de condiciones técnicas y administrativas de la contratación y tenemos que sacar esa licitación a concurso y demás. El tema es el siguiente. El pliego de condiciones no lo hemos podido, lo teníamos prácticamente hecho, pero no podíamos sacarlo a concurso hasta que no tuviéramos la liquidación del presupuesto del año 2021. Por eso les comento que, pues si no recuerdo mal, en in extremis el viernes pasado terminamos de tener esa liquidación, por eso también ha sido esta cuestión se ha ido retrasando hasta ahora. Y también es verdad que había una situación de unas necesidades por temas de personal y de formación en el área de Secretaría de Intervención y, por tanto, a partir, si no recuerdo mal, de la semana que viene vamos a tener un impasse ahí de 15 días en los que no vamos a podíamos celebrar esos plenos, con lo cual la situación es que también ha venido por eso provocado de alguna manera la necesidad de la tramitación urgente o extraordinaria de la comisión y del pleno. El tema que se ha planteado con la licitación, pues ya saben todos, como ya se dijo en el 17 de diciembre, el importe de la operación son 1.682.696,76 euros, que es la deuda que tenemos con Aqualia. El plazo de la operación son 13 años, sin carencia, y amortizaciones trimestrales durante el periodo que dure la operación del crédito. El tipo de interés fijo máximo aplicable es el 0,88%. No habrán comisiones, ningún otro gasto, salvo el interés que se devengue por el crédito, y el interés de demora que se plantea es el interés de la operación más un 2% anual como máximo. Básicamente esto es las condiciones de la contratación de este préstamo. En su día hablábamos de que considerábamos que íbamos a reducirlo hasta un 1% del 6% que teníamos entonces. Entendemos que si todo va bien, pues incluso va a ser un poco menos de ese 1%, estaremos alrededor en torno al 0,88%, o incluso menos si conseguimos que las operaciones, que las entidades lo consideren que es atractivo y que es interesante. Entonces, básicamente, esto es un poco el tema de la operación. Aquí simplemente traemos ya el pliego de condiciones para que se apruebe. Entendemos que se ha producido incluso alguna reducción en el tipo de interés sobre lo que habíamos planteado en un principio, y entendemos que con estas condiciones pues el ahorro para el ayuntamiento solamente en lo que es la operación puede estar en torno a los 600.000 euros en la vida del préstamo, en toda la vida del préstamo. Con lo cual creo que es una cosa atractiva, interesante y buena y beneficiosa para los ciudadanos, puesto que van a pagar menos intereses de los que se verían pagando y los que se tendrían que pagar de aquí al final de la vida útil del préstamo con Aqualia, y por tanto si sigamos pagando la Aqualia, por lo tanto entiendo que no tiene por qué haber mayor problema ni mayor complicación en la aprobación de este pliego de condiciones. Nada más. Muchas gracias, señor Grau. Tiene la palabra el señor Macía. Muchas gracias, señor presidente. Señor Grau, sabe que en el pleno que celebramos en diciembre, nuestro grupo respaldó el convenio. Entendíamos que era un convenio que repercutía positivamente en lo que eran las arcas del ayuntamiento y, obviamente, respondía positivamente a lo que era el servicio que este ayuntamiento da a la ciudadanía de Callosa. Obviamente, esto no forma parte más que una derivada de aquella decisión que tomamos. Por tanto, el respaldo de nuestro grupo va a estar y esperemos que ese 0,88 que sale
que sale en la oferta pues termine siendo más bajo y el ahorro que se produzca a lo largo de los 13 años aumente todavía más. Por nuestra parte, tiene nuestro respaldo. Muchas gracias, señor Macía. Tiene la palabra el señor Bernat. Sí, gracias. Parece ser que la operación es buena y, por lo tanto, nosotros vamos a votarla positivamente. De pagar el 6%, creo que era, de intereses a pagar el 0,88 aproximadamente el que se va a pagar, pues va a repercutir en beneficio del Ayuntamiento y del pueblo de Callosa. Un ruego es que cuando se terminen la documentación de la liquidación del presupuesto del 2021, pues nos gustaría tener acceso a ella. Eso, nada más, gracias. Muchas gracias, señor Bernat. Tiene la palabra el señor Raimundo. Bueno, en el pleno extraordinario del 17 de diciembre pasado se aprobó el plan de pagos y amortización de deuda con Aqualia. Estamos ante una deuda reconocida que este ayuntamiento mantiene con esta mercantil, de la que hay un acuerdo previo entre las partes para su aplazamiento y que en fecha 26 de mayo del 2014 ascendía a 1.700.000 euros con un interés del 6% y que a fecha 31 de diciembre de 2021 asciende a 1.682.696 euros. Este ayuntamiento, previa aceptación de Aqualia, manifestó su interés de proceder a la cancelación total y anticipada de la totalidad de la deuda mencionada en un plazo no superior a 6 meses y siempre antes del 1 de abril de 2022. Para llevarlo a efecto es preciso ofertar a las distintas entidades una operación que mejore las condiciones y de cuyas mejoras nos podamos beneficiar todos. El pasado 25 de enero de 2022, el Servicio Técnico de este Ayuntamiento emitió los pliegos para la concertación de la operación de crédito a licitar y el 21 de febrero de 2022 se emitieron los informes de Tesorería, Intervención, Secretaría, que eran todos favorables a la realización de dicha operación. Una vez comprobado los 31 puntos del pliego de condiciones, más sus anexos, se observa que las características que en él se contemplan son adecuadas para este tipo de licitación. Este Grupo Municipal Ciudadanos Callosa de Segura entiende que con la aprobación de los pliegos de condiciones para la concertación de la operación de crédito y disponer la apertura del procedimiento de licitación, se inicia un trámite que, cuando concluya, redundará en beneficio de este Ayuntamiento y, por consiguiente, en beneficio de todos los ciudadanos de Callosa de Segura. Por tanto, nuestro voto será favorable. Muchas gracias, señor Raimundo. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación, pues, del acuerdo. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día, aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en vías públicas, regulación y control de estacionamiento. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Operaciones, Finanzas y Medios dictaminó favorablemente por unanimidad de los asistentes la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa reguladora por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas y de regulación y control del estacionamiento en los términos que figuran en el expediente, con la redacción que se recoge. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el talón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Tiene la palabra el señor Mora. Buenas a toda Callosa. Venimos a pleno a traer esta modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la zona azul, lo que se viene conociendo como zona azul. Se entiende que es el tema del coche, el volumen de coches que existen en las ciudades pues viene siendo un problema para el aparcamiento y para el disfrute de la vida de la ciudad.
Esto hace pues, que las diferentes ciudades a lo largo de toda España pues, tengan que regular esta afección del tráfico de alguna manera, sobre todo en lo que se refiere a la actividad comercial que bueno, pues se ve repercutida en la medida de que los clientes no puedan acceder a los comercios, además de los propios vecinos, que no tengan, bueno, no haya rotación de vehículos, por lo tanto se dificulte el estacionamiento. El objeto de la ordenanza pues, es la ordenación del estacionamiento de duración limitada. Bueno, se establecen ciertas exenciones, por así decirlo, ¿vale? Cuando existen obras, contenedores, vallas, zanjas o, por ejemplo, los mercados municipales semanales o ocasionales. Esta circunstancia era importante incorporarla en la ordenanza porque en la ordenanza que se venía trabajando con ella de 2010, hace 12 años, no venía reflejado y era una situación en la que bueno, la concesionaria no ponía ningún problema, entendía que el mercado tenía que realizarse, pero realmente tenía que estar recogido en esta ordenanza. El estacionamiento limitado de la tasa, ¿vale? Del estacionamiento limitado, quedan excluidas las bicicletas, taxis cuando el conductor está presente, vehículos oficiales, policía, vehículos de servicio oficial, también por ejemplo el vehículo de la UMIC, cualquier vehículo que pueda estar prestando de cualquier entidad pública, autónoma, de la comunidad autónoma, del Estado local, la prestación de un servicio público. Los vehículos destinados a asistencia sanitaria, también existen ciertos problemas con el centro de salud, tiene un coche que va haciendo servicio a domicilio y esto también queríamos tenerlo recogido aquí en esta ordenanza. Los vehículos de minusválidos en las plazas reservadas que se habilitarán para ello y también importante los vehículos que cuenten con etiquetas eco y cero, ¿vale? Todos aquellos vehículos eléctricos, híbridos enchufables, etcétera, que tengan esta etiqueta y queden acreditados, sacando un ticket que tendrá coste cero, ¿vale? Por también favorecer la rotación, tendrán están excluidos del pago de la tasa del estacionamiento. También una medida que favorece pues la prevención contra el cambio climático, etcétera. En cuanto al horario, se mantiene igual, días laborales de 10 a 2 y de 5 a 8, sábados de 10 a 2, y existe la novedad de que será libre de pago, además de los domingos y festivos, nacionales, autonómicos y locales, la segunda quincena del mes de agosto, lo que se detecta que es un mes en el que no hay una actividad comercial muy fuerte en Callosa, tampoco existe ese problema de volumen de flota de coches que colapse las calles, por lo tanto no existiendo esa necesidad de regulación del aparcamiento, entendíamos que era mejor pues eso, liberar del pago a todos los callosinos y a todos los visitantes que vengan de fuera en esa segunda quincena del mes de agosto. En cuanto a las zonas de estacionamiento, se establecen como novedad dos zonas. La zona azul, que es la que venimos conociendo y utilizando con normalidad, ¿vale? Como venía siendo habitual, son 2 horas lo que se van a usar como máximo esta zona, ¿vale? Para favorecer la rotación de vehículos en estas zonas de mayor actividad comercial, y una zona verde que para el público general tendrá consideración de tarifa de zona azul, es decir, podrá estacionar cualquier persona en esta zona verde durante 2 horas y con la tarifa regular, la tarifa normal, ¿vale? Pero también se podrá utilizar por comerciantes, mercaderes y vecinos afectados con una tarifa especial limitada con un horario de 4 horas, ¿vale? Es decir, hemos detectado pues a lo mejor que hay algunas calles que tienen un menor uso de este estacionamiento regulado. Lo que se ha apostado es por establecer esas calles con otra zonificación, otro color,
en ese color vamos a tener una mayor duración de aparcamiento para que el vecino que pueda tener una necesidad pueda, bueno, pues aparcar su coche ahí con una bonificación también en precio. En cuanto a las infracciones, vienen siendo las mismas que lo que son las anulaciones de denuncias y demás, ¿no? ¿Vale? Pero se especifica que una vez pasen 6 horas de rebasar el tiempo marcado en el ticket, se considera que el vehículo carece de ticket. Eso es importante porque no es lo mismo no coger ticket, porque tienes una multa, que carecer de ticket. En el caso de, o sea, que se te haya rebasado el tiempo de tu ticket, ¿no? Entonces, por no tener problemas, si tengo un ticket del día anterior, se ha fijado este tiempo de 6 horas en el que el ticket que se saque es válido para poder anular o considerar que pues he excedido el tiempo del estacionamiento. En cuanto a las tasas, igual que las zonas, se diferencian en dos: la tasa zona azul y la tasa para residentes y comerciantes. La tasa de la zona azul se mantienen prácticamente los precios con una subida de unos 5 céntimos por cada fracción, ¿no? Por cada 20 minutos, pues a lo mejor han subido 5 céntimos. Después de 12 años, pues entendíamos que al final pues la subida de la vida, el coste de la vida también se debía de repercutir en estas tarifas. Pero en la zona verde, en la zona de residentes afectados y comerciantes, lo que en lugar de minutos vamos a trabajar en horas, ¿vale? Porque entendemos que las necesidades a lo mejor van a ser más largas en el tiempo, y prácticamente los precios van a ser la mitad de lo que vienen siendo la zona azul para el público en general. Además, se establecen ya una necesidad que nos demandan muchos comerciantes, muchos mercaderes, que son la realización, o sea, la existencia de unos bonos que estas personas que vienen todos los días a trabajar a Callosa y que usan todos los días la zona verde no tengan que estar pendientes de sacar el ticket y estar, pues eso. Se puede pagar estos bonos mensual, trimestral y anualmente, también teniendo en cuenta que en agosto, pues en la mitad del mes de agosto está exento. Y después también se hace mención expresa que el pago de la tasa se realizará mediante la adquisición de tickets o mediante la adquisición de tickets electrónicos. Una realidad que esto viene siendo ya utilizado en Callosa, ¿vale? Ahora mismo podemos utilizar tickets electrónicos. Hay una aplicación que nos permite tener este ticket virtual, pues con los gastos, con el beneficio que tiene en el sentido de no tener que imprimir papel, poderlo renovar a distancia, etcétera. Pero no venía reflejado en la ordenanza y entendíamos que también se debía de reflejar en algunos de los puntos. Después, las infracciones y sanciones son las mismas, no se han modificado. También pues muestra de que la voluntad tampoco es recaudatoria, simplemente de regular un poco esta zona azul de una mejor manera. Y después en el anexo 1, que son las vías en las que se puede regular este estacionamiento, se han ampliado en vistas de que puedan ser o no utilizadas, porque de hecho en el anexo 1 hay muchas vías que se posibilita el estacionamiento regulado, pero en realidad en los pliegos del servicio no se incluyó y nunca ha habido zona azul. Pero bueno, aún así entendemos que por la actividad comercial que se realiza en estas calles ahora mismo en este 2022, o por la actividad administrativa, por favorecer un poco la rotación de coches en estas zonas, planteamos la incorporación en el anexo 1 como vías de estacionamiento limitado la avenida Juan Pablo II, la Plaza Reina Sofía, calle Salitre, Plaza de los Dolores, Plaza de la Navidad y Plaza de España. Esto hasta que no se saquen los pliegos de la licitación para que las empresas puedan
pujar por el servicio, por mantener el servicio. No se establecerá cuáles son específicamente los números de plazas y los lugares, pero mientras queríamos abrir la posibilidad de que se pudieran utilizar también estos emplazamientos. Sin más, pues bueno, espero que sean bien recogidas estas modificaciones. Tenemos un plazo de tiempo un poco justo para conceder el servicio, ya que a mitad de julio se termina el actual contrato. Hasta esto, pues hay muchos mercaderes que nos están reclamando poder utilizar estos bonos, pero en realidad tenemos que cumplir plazos. Primero tenemos que tener la exposición al público de esta ordenanza, hacer la publicación definitiva y a partir de ahí poder avanzar con el procedimiento de licitación de este servicio. Sin más, pues bueno, pedir el voto a favor si tienen a bien los grupos municipales y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mora. Tiene la palabra la señora Bernat. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Como bien ha explicado el concejal, se trae a pleno la propuesta de regulación de la conocida zona azul. Estamos de acuerdo en la existencia de la zona azul. Es una herramienta útil para favorecer la rotación de aparcamientos en zonas comerciales y de servicios. Ahora bien, en esta propuesta que se trae hoy aquí, en nuestra opinión, no cumple esa finalidad por varias razones. La propuesta que viene hoy aquí presentada está sobredimensionada, demasiadas calles, demasiadas plazas y en zonas residencial. Juan Pablo II, Plaza de los Dolores, Plaza de la Navidad, Salitre. Entendemos que Juan Pablo II es por poner un ejemplo, es una calle que realmente lo que son comercios, zona comercial como en sí, como puede estar el Mercadona, pero tiene su propio aparcamiento, el comercial de los chinos, que también tiene su propio aparcamiento. Es decir, no creemos que haya algunas calles que tengan ese volumen de comercios para que se le pueda poner como zona azul. Ya lo ha dicho también el concejal, los precios han aumentado, aunque sea poco, pero sube. Es decir, si se supone que esto se trae porque hay más coches, van a haber más gente que pague esa zona azul. Por lo tanto, no creemos la necesidad de ese aumento. La zona verde para comerciantes y residentes, que ahora ha dicho también el concejal que lo puede utilizar cualquier otra persona, es decir, dejamos otra vez a comerciantes y a residentes que vivan en ciertas zonas sin posibilidad, porque si está ocupada por otro coche, no se asegura un aparcamiento para ellos. Pero claramente con esta propuesta nos sale a cuenta, ya que 4 horas, como bien él ha comentado, a unos 60 en un mes para comerciantes y residentes, pagarían al mes, si no me equivoco, alrededor de 70,40 euros. Con respecto a los bonos, que también los ha comentado, para comerciantes de 60 euros al mes, tampoco creemos que sea una solución para dichos comerciantes. Por lo tanto, la zona verde que proponen ustedes y los bonos no dan solución ni a residentes ni a comerciantes, ya que el precio no está ajustado y sale hasta más económico el alquiler de una plaza de garaje, que puede rondar entre 30 y 40 euros al mes. Por lo tanto, nuestro voto será en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Bernat. Sí. Yo una vez hablando con Vicente le planteé un tema referente a por qué no se trabaja, por qué no se habla o se intentan hablar con la gente que tiene solares, que los tienen abandonados, sucios, a cambio de que nosotros nos ocupáramos, el ayuntamiento se ocupara de su limpieza, que nos prestaran esos solares. Se ha hecho en alguna ocasión, no se hizo más porque ya no tuve tiempo, pero se hizo en alguna ocasión. Es un intento que se puede hacer, con lo cual pues habría más lugares para aparcar. Yo creo que la mayoría aceptarían esas condiciones. Eso una. Ahora, si el objetivo no es ese, si el objetivo es como dice el propio informe técnico en su punto 1, el motivo fundamental es la tasa de incrementar la capacidad y consecución de recursos por parte del ayuntamiento, eso es otra cosa. Es decir, si lo que pretendemos es coger más dinero, el tema ya hay que plantearlo de otra manera. Es como lo estás planteando tú, pero se puede intentar ver otras fórmulas. No cuesta nada, no cuesta nada. Y
Después hay un número muy importante de calles más que se van a hacer zonas verdes y tal, con lo cual, pues a última hora va a quedar el callejón Nico Morante y las camineras para poder aparcar sin ningún problema, o irte no sé, a la calle Basán, Pardo Basán, eso ya lo diré porque, bueno, yo creo que nosotros vamos a votar no porque creemos que esa no es la solución al problema. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Raimundo. Tras la realización de todos los trámites preceptivos, como son la providencia de inicio, consulta previa, elaboración de proyectos, informe técnico, informe de tesorería, informe de intervención, informe de secretaría y propuesta de concejal, hoy se trae a pleno extraordinario para su aprobación provisional la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa reguladora por el estacionamiento de vehículos en la vía pública y la regulación y control del estacionamiento de Gaisa de Segura. Se trata de la necesidad de regular la parada y el estacionamiento limitado de vehículos producida por el aumento sufrido por el parque automovilístico, unido a la insuficiencia de suelo público disponible con destino a aparcamiento por medio de su correspondiente ordenanza. En ella se establecen los horarios de estacionamiento limitado para la zona azul, con indicación de los vehículos excluidos de la obligación de pagar la tasa, las zonas de estacionamiento con relación de sus calles, las zonas de estacionamiento para uso exclusivo de estacionamiento de vehículos de minusválidos. Se regulan las infracciones, sus cuantías y sus reducciones, sus bonos, etcétera, etcétera. A nosotros nos parece una ordenanza necesaria y la encontramos perfectamente regulada, por lo que el voto de nuestro Grupo Municipal Ciudadanos que será a favor. Muchas gracias, señor Raimundo. Señor Mora. Bueno, a ver, por aclarar un poco, la señora Bernal, el señor Cascales. El señor Bernal, Cascales. A ver, la zona verde se plantea en las zonas donde hay una baja ocupación de coches actual. Entonces, lo que se plantea es una zona en la que se pueda utilizar por un mayor número de personas por su bonificación, en este caso comerciantes y vecinos, y de esa manera tener una mayor ocupación de la zona actual. O sea, si reducimos calles, al final lo que nos encontraremos es que nadie querrá explotar el servicio porque pues, no será rentable. Y la idea es las calles que ahora mismo detectamos que a lo mejor no tienen un funcionamiento total, reconvertirlas para ver si con estas bonificaciones, con este cambio de color, pues pueden ser más utilizadas de una u otra manera, ¿vale? En cuanto a los solares vacíos, pues me parece una acción interesante. De hecho, nosotros, como ya le he expresado a usted en varias ocasiones, hemos intentado realizar varios de estos convenios en varios locales, en varios solares, perdón. Se me ocurren ahora mismo 3 o 4 que podría tener, que ahora mismo tengo claros, y sin embargo la respuesta pues ha sido que no. Entonces tampoco esto bueno, aparte de que es costoso en el sentido de que hay que estar negociando con ellos y demás, al final pues muchos de ellos pues a lo mejor pretenden un alquiler o pretenden algún tipo de beneficio que el ayuntamiento no está dispuesto, no está en disposición total de poder acometer. Sí que entiendo que puede ser beneficioso, pero también es cierto que tampoco tenemos solares vacíos a disposición en todos los lados de Callosa. La avenida está colmatada de edificación y ahí puede ser un punto en el que, por ejemplo, no hay solares. La calle Mayor no hay solares. Entonces, entendemos que la zona azul es necesaria, la zona azul es demandada por todos los comerciantes de la localidad y esta zona azul pues tiene un coste, el servicio tiene que mantenerse y igual que pues, sube el salario mínimo interprofesional, que entendemos que todos, porque debe de ir subiendo pues a lo largo del tiempo, pues igual también tiene que subir esta tasa para poder hacer un mantenimiento de servicio eficiente.
sin más, bueno, pues esta es la situación que nos encontramos y, bueno, pues a ver si esto funciona. La idea también es, en lo que serían los pliegos administrativos y técnicos de la licitación, que se están empezando a trabajar en ellos, también dar la flexibilidad suficiente como para pues marcar una cuota variable en función de los emplazamientos pues en los aparcamientos, mejor dicho, porque en el anterior contrato había una tasa de 12.000 euros que tenía que cualquier empresa licitadora presentar y pagar a cambio de la gestión de X plazas de aparcamiento, y no había margen a aumentar o disminuir el número. Entonces, la idea es que pueda ser variable esta situación y que podamos en estos 4 años regular o mejorar la situación en función de si las calles, si esta zona verde funciona, si no, si hace falta, si a lo mejor hay una zona en la que a lo mejor vienen habiendo más comercios y hay un reflote comercial en esa zona y hay que impulsar una zona azul ahí, ¿vale? Entonces queremos tener la flexibilidad para poder intentar ir mejorando conforme nos encontremos en el paso de los años la situación del estacionamiento en Callosa. Por otro lado, decirle a la señora Bernat que la avenida Juan Pablo II pues es muy larga. Por ejemplo, aquí habla de el paseo de la estación. Nadie se cuestiona si el paseo, creo, pueda ser zona azul o no, pero no todo el paseo es zona azul. Entonces, la avenida Juan Pablo II pues podrá ser zona azul o verde en parte y en parte no. Hay 2 carriles, una parte, otra no, ¿vale? Entonces, no todo es blanco o negro. Pero bueno, en cualquier caso es una zona que tiene un crecimiento comercial bastante claro, yo creo. En cuanto a la calle Salitre, pues en la calle Salitre estacionamientos hay muy pocos y son los que están en torno al Pósito. Esos estacionamientos, la ubicación esta se ha incluido porque ha sido demandado por el comercio de esta zona, ya que pues dicen que nadie puede ir a comprar pues unas tuercas a la ferretería o tomarse un café sin pudiendo aparcar allí. Entonces se ha incorporado aquí para poder incluirlo en pliegos o no. Y en la Plaza de los Dolores también hay bastantes quejas. Sí que esto es cierto que es una zona que es meramente, aquí sí que es meramente residencial, pero han habido quejas y peticiones de que puedan establecerse alguna medida para que se produzca una rotación mayor de vehículos, pues porque parece ser que existen vehículos que a lo mejor están ahí semanas y los mismos residentes que viven allí y que van a trabajar y vuelven, pues encuentran que no tienen aparcamiento allí. Entonces, esto ha sido una demanda de los propios vecinos, por lo que se ha incluido. No, sin más, pues bueno, que espero que se hayan aclarado todas las dudas. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señora Bernat. Yo solo decirle al concejal que yo me ciño a la propuesta que se trae hoy aquí. Yo no sé si es de una punta a la otra. Yo, según las calles que yo veo, doy mi valoración sobre lo que viene en el papel. Ya está, gracias. Muchas gracias. Vale, pues simplemente antes de pasar a la votación, lo digo porque todos los proyectos de modificación de ordenanza siempre tienen la posibilidad de aportar propuestas. En este caso, el proyecto de ordenanza ha estado publicado desde el 20 de octubre hasta el 18 de noviembre en el tablón de anuncios municipal electrónico, abierto a que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier grupo pudiese leerlo y durante todo ese mes establecer peticiones, sugerencias, quejas, para que luego el proyecto fuese lo más adaptado a la petición realidad. Entonces, lo digo porque todo tiene sus mecanismos para poder, me refiero, aportar y que esas aportaciones se puedan tener en cuenta y estudiar con el tiempo suficiente para someterlo a pleno. Y en este caso creo que no ha habido ninguna aportación por parte de ningún grupo en este tiempo de exposición pública. Yo también agradezco en este caso al concejal Mora porque se vienen a solucionar también problemas que nos vienen siendo demandados por los comerciantes, por los trabajadores del centro de salud,
eran peticiones y soluciones que nos venían dando y se recogen y se solucionan a los mercaderes, es decir, a todo lo que es el sistema productivo pequeño de nuestra ciudad. Y luego también tenemos en cuenta algo que se hacía referencia en el primer punto, en el cual no tendrán pago, estarán exentos de esta tarifa los vehículos eléctricos. Es decir, también ahí apostando por lo verde y la sostenibilidad, es decir, tampoco se pagará. Incluso, por eso, se quitan también semanas enteras de estacionamiento. Es decir, que se vienen a solucionar muchos problemas con una ordenanza que de verdad que tenía muchos años y está, yo creo que muy adaptada y que dará muy buena solución. Y suscribo también, porque he estado presente en muchas de esas conversaciones, por lo que decía el señor Mora, con respecto a los solares, nosotros podemos pedir, si los propietarios, por lo que sea, no acceden a cederlos al ayuntamiento, pues tampoco podemos hacer mucho más. Vamos a pasar a votar la propia ordenanza. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Queda aprobada por mayoría absoluta de los miembros del Pleno. Pues finalizados el debate y votación de los puntos del orden del día establecido en esta convocatoria del Pleno, damos por finalizada la sesión del mismo. Muy buenos días a todos.